Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana, tiempo devocional, Cita con Jesús. Este espacio diseñado especialmente para todos aquellos que quieren comenzar cada mañana de la mano de Dios. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por regalarnos un día más, por la oportunidad de estar delante de tu presencia, renovando, Señor, nuestra entrega. Hizo a ti, Señor, gracias por un día más, gracias Dios, porque podemos decir como el salmista: este es el día que ha hecho el Señor, eso me gozaré y me alegraré. Gracias Dios, bendice a todos los que están allí, Señor, Dios del cielo y de sus hogares, humillados delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu poder, consagrándote este día, Señor, consagrándose, oh Dios del cielo, vida como Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es el culto racional que a ti te da, Señor. Dice Dios del cielo a todos los que están en Maryland, en Virginia, Puerto Rico, en Colombia, Señor, en Silvania, Señor, Dios del cielo. Aquí en el estado de Georgia, Señor. Donde quiera, Señor, oh Dios, que se encuentren aquellos, Señor, día a día, Señor. Y Señor, este espacio, Señor, este tiempo, Señor, de oración, Señor, de cada día, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Mañana, la palabra, Señor, sea propicia a nuestra vida, que seas hablando a nuestro corazón, llevándonos a comprender cada día la anchura, la altura, la profundidad, Señor, con amor, Señor. Dice este tiempo de formas, dice Dios de la gloria, este día, Señor, cielo, que tu presencia vaya con nosotros, que nos dé descanso, Dios, que nos abras los ojos espirituales y los oídos espirituales para escuchar, Señor, tu palabra, para atender, Señor Dios, a los dichos de tu. Gracias, Dios de gloria, nosotros vamos, dimos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Cristo Jesús. Y amén. Aceite sobre mis heridas. Bueno, familia, qué bendición estar de nuevo con ustedes en nuestro tiempo devocional. Hoy el tema que vamos a compartir con ustedes, la meditación que vamos a compartir con ustedes, hemos titulado Salvos para Servir. Usted y yo fuimos salvados por Dios por medio del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo allí en la cruz, con un propósito. Recordemos que inicialmente Dios nos crea a usted y a mí con un propósito, es el que nos creó para alabanza y gloria de su santo nombre. Luego, dentro de ese diseño, de ese plan, de ese propósito de Dios para nuestras vidas, está igualmente pues la salvación, pero no para desperdiciar la vida, sino para servir al Señor. Entonces, vamos a ver a través de la Biblia aspectos muy importantes acerca del servicio, porque el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, vino a salvarnos, salvar lo que estaba perdido, pero también Él no vino a ser servido, Él vino a servir a toda la humanidad, vino a servirnos a usted y a mí. Luego, como la vida cristiana se trata de imitar a Cristo, de seguir a Cristo, porque Él se constituye para el cristiano en el modelo, molde y ejemplo
Luego, ¿a quién estamos nosotros imitando? ¿A quién nosotros estamos siguiendo? ¿Qué conductas estamos nosotros siguiendo en nuestra vida? Fuimos salvos para servir, no para seguir viviendo la vida a nuestra manera. Luego eso nos tiene que llamar a aprovechar el tiempo, aprovechar los años, aprovechar las oportunidades que Dios y la vida nos para enfocados en el propósito de de servir a Dios. ¿Sí? Entonces, usted y yo debemos entender que no podemos pasar la vida simplemente a nuestra manera, buscando simplemente nuestra realización, nuestra satisfacción, sino que nos debemos a Dios, nos debemos a un plan de Dios. Se calcula que en una iglesia, normalmente, una iglesia local, el 85% de la iglesia es observadora. Como estuvimos mirando ahora días, estuvimos hablando de los Juegos Olímpicos, la carrera de la vida, y llegamos a la conclusión de que en la vida, como en las carreras olímpicas, muchos son los espectadores, muchos, pero muchos son los espectadores, son más los espectadores que los protagonistas. Y resulta de que en la iglesia eh, se nota igualmente ese mismo comportamiento. El 85% más o menos de las iglesias son observadores del trabajo que realizan solamente el 15% de la gente involucrada dentro de la iglesia. Lo que debe ocurrir sería lo contrario, como en el libro de los Hechos, recuerden que en el libro de los Hechos, porque la iglesia crecía de tal manera, de una manera exponencial. Dice que se añadían cada día, en el libro de los Hechos, que a la iglesia se añadía cada día los que iban a ser salvos, o el número de hombres y de mujeres. Eso indica del impacto que estaba causando la iglesia recién que estaba comenzando, el impacto que estaba causando en la ciudad, de que la gente quería comprometerse, la gente quería involucrarse en ese estilo de vida. Luego el comentario que se levantaba entre ellos era mirar cómo se aman. Y dentro de ese amor estaba el servicio, mirar cómo se sirven, mirar cómo se ayudan. ¿Sí? Entonces, qué bueno que en este tiempo, si la iglesia estuviera invirtiendo este porcentaje, que el 85% de la iglesia estuviera activamente sirviendo al Señor, el mundo seguramente no estaría como está. ¿Sí? Porque la iglesia fue llamada a hacer luz, sal y levadura. ¿Sí? Nosotros fuimos llamados a impactar el mundo. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de servicio, pues resulta de que dentro de la obra del Señor, el servicio, al servicio hemos sido llamados todos, ¿no? Todos de una u otra manera hemos sido llamados a servir. Pero resulta de que hay digamos, designaciones muy importantes que se requiere observar ciertos compromisos, ciertos requisitos. ¿Sí? Y la Biblia nos habla muy claramente acerca de esos requisitos que debemos cumplir, digámoslo así, para llegar a servir a Dios de una manera efectiva. Eh, Vemos aquí en la palabra del Señor, en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra, allí nos muestra Dios, que Dios nos salvó, no porque nosotros merecíamos, sino por su inagotable amor y eterna gracia. ¿Sí? Él nos salvó por amor, no porque nosotros mereciéramos la salvación. Luego, a veces pensamos o a veces la gente piensa que cuando están sirviendo en la iglesia le están haciendo un favor a Dios. No, nosotros somos deudores, nosotros estamos en deuda con Él. Luego, eh, nosotros le debemos que nuestra vida no nos pertenece, porque fuimos comprados por precio. Recuerde que el Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa allí en la cruz por usted y por mí. Fuimos salvos por ese sacrificio que Cristo realizó allí en el Calvario. Y a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios.
o le estamos haciendo un favor al pastor, ¿sí? O al líder. Y resulta y que nos olvidamos de que fuimos salvos precisamente porque nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios aquí a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obras, no es por obras, para que nadie se jacte. El servicio es una consecuencia, es el resultado de nosotros entender el gran privilegio que tenemos de haber sido salvos. En la salvación encierra o abarca la responsabilidad de la persona que fue salva. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se los debemos al Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta allí en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, irreprensible, para la venida del Señor Jesús. Entonces, allí nos habla de una consagración. Nosotros nos debemos a Él, en espíritu, alma y cuerpo. Cuando se entiende esa deuda, pues nos queda, digamos, fácil comprender el servicio y nos nace hacer el servicio, realizar el servicio, sin carga, sin, eh, sin de pronto hacerlo de mala gana, digámoslo así, o hacerlo por obligación, sino que se hace por gratitud y se hace por amor. Entonces dice allí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que habla de un llamado. Él es el que nos llama a comportarnos y a vivir de esa manera. Entonces, el Hijo de Dios, cristiano, no ha sido salvo por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo su vida, lo que quiera, para seguir pecando, para seguir viviendo a su manera. Somos esclavos de Él, somos ya siervos de Él, le pertenecemos a Él, luego nuestra vida le pertenece a Él. Por eso dice que consagremos todo nuestro ser integral a Él. En Romanos capítulo 6, verso 15, nos dice la palabra del Señor, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Luego la salvación, ¿cierto? No es un pasaporte para seguir pecando, para seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Eso denota una gran responsabilidad, un compromiso de vivir para Él. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a consagrar nuestra vida cada día. En Romanos 12, 2 dice que debemos presentarnos cada día delante del Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, es la ofrenda sabia e inteligente que nosotros debemos ofrecerle al Señor. El Hijo de Dios ha sido libertado del pecado. Es decir, ya las cadenas fueron rotas, ya no hay impedimento, ya no hay obstáculo que nos impida, que nos imposibilite pues servirle al Señor. Dice en Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Es decir, hay que tomar una decisión, una elección. ¿A quién me someto?
Y a la persona o a quien me someta, a esa persona es que voy a servir. Si me someto a Dios, pues voy a servir a Dios. Y si me someto al mundo, si me someto al enemigo, pues voy a ser siervo del enemigo, voy a ser siervo del pecado, voy a ser siervo de las pasiones. Es decir, ¿a quién decido yo someterme? Si nos sometemos a Dios, nos constituimos ¿en qué? En siervos, esclavos de Jesucristo, ¿sí? En soldados de Jesucristo para su gloria y para su honra. Hay una realidad muy clara. Fuimos libertados del pecado con un propósito muy especial. Ya las cadenas fueron rotas, los yugos fueron rotos. Sí, dice allí en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Sí? Fuisteis entregados. Es una acción realizada una vez y para siempre. La libertad que Dios nos dio ya es un hecho cumplido. En la cruz, Jesucristo, cuando derramó su sangre, dijo, todo está consumado, todo está hecho. Ya la salvación es un hecho cumplido, es un hecho que es para siempre. ¿Sí? Luego, tampoco podemos caer en el engaño en que mucha gente ha caído, salvos una vez, salvos para siempre. Y eso pues lo atribuyen como un salvoconducto para seguir viviendo como la persona quiere. Y no se trata de someternos a Dios, trata de someternos a su palabra, a sus mandamientos. Fuimos hechos, recuerde que fuimos hechos siervos de la justicia. Y cuando se habla de justicia es caminar en la rectitud, en la verdad, en la palabra. Es una acción realizada una vez y para siempre, fue la salvación. ¿Sí? Jesucristo no tiene que morir varias veces, hay que volverlo a sacrificar. Lo que pasa es que cuando nosotros persistimos o se persiste en el pecado, en hacer lo mismo, es como si tratáramos de volver a llevar a la cruz a Cristo, a derramar su sangre, a tener en poco el sacrificio que Él realizó allí en la cruz. Y no podemos caer pues en esa exageración, ese comportamiento. Es nuestra responsabilidad es vivir para agradar a Dios. A eso fuimos llamados. Vivir para agradar a Dios, vivir para la gloria del Señor. Vivir para sacarle cada día a Dios una sonrisa, no lágrimas. ¿Sí? Como el pueblo de Israel en muchas ocasiones hizo enojar al Señor. Produjo tristeza en el corazón de Dios por su comportamiento, porque se volvieron a la idolatría, porque se volvieron a las costumbres paganas, porque se apartaron de su ley, de sus mandamientos. Entonces, vemos aquí lo que dice en el versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, cuando estábamos sin Cristo, pues ofrecíamos nuestra vida y presentábamos nuestra vida, pues ¿a qué? A las costumbres, al pecado. Y vivíamos de pronto muy aferrados a esos comportamientos. De esa misma manera, ¿sí? Es que el Señor quiere que nos aferremos a Él, ¿sí? Y por eso dice que antes servíamos a la inmundicia, a la iniquidad, ahora dice, debemos servir al Señor, debemos ofrecernos para santificación y presentar nuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. Por eso hablamos de que somos salvos para servir y no para vivir simplemente una vida religiosa, una vida intrascendente. ¿Sí? Lo que debemos hacer es entregar el cuerpo para servir a Dios como nuestro estilo de vida. Por eso Romanos 12:2 dice que cada día
Debemos presentar a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es el culto, dice, racional. Nuestra responsabilidad es vivir siempre, vivir de acuerdo a nuestra realidad. Romanos capítulo 6, vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ahí habla de frutos y habla del fin, ¿sí? La meta que se tiene que buscar, la vida eterna, ¿sí? Entonces dice que tenemos como fruto la santificación. ¿Y qué es la santificación? ¿Qué es la vida santa? Es vivir una vida apartada, apartada del mundo, del pecado, para consagrarse a Dios. Eso es santificación, una vida apartada para Dios. ¿Sí? Eso es santidad. Los elementos en el tabernáculo eran fabricados con el propósito de servir allí dentro de los ceremoniales. Y esos ornamentos y esos elementos, esos utensilios eran consagrados, eran santificados, eran exclusivamente para el uso del ciclo del santuario, no eran para otros propósitos. Igualmente, nuestra vida tiene que ir enfocada en eso, en servir a Dios y en agradar a Dios, porque si servimos a Dios y servimos al mundo, pues estamos actuando mal, divididos. Dice que nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Somos libres del pecado y siervos de Dios para servirle a Él. Es lo que debemos producir fruto de una vida afectada por nuestra naturaleza, ¿cierto? Una vida completamente rendida ante Él, una vida que fue realmente transformada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dentro de ese servicio, dentro de ese llamado a servir, recordemos que el Señor nos dio a nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Es llamados a vivir de acuerdo a lo que somos. Somos luz, tenemos que actuar como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Es decir, ser coherentes, ¿sí? Coherentes con la posición y con la actuación. La posición que tenemos en Cristo, eso se tiene que reflejar en la manera que actuamos y en la manera que vivimos, que estamos. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo. Por eso dice que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone encima del armario, del almud, dice allí. ¿Para qué? Para alumbrar a todos los que están en casa. A eso fuimos llamados. Y eso habla del servicio, porque es que a veces la gente piensa, cuando se le habla de servicio, piensa que es que tiene que ir de misionero allá al África, por allá a las tribus perdidas de las montañas, ¿no? Servicio a Dios lo podemos realizar, lo podemos estar en el lugar donde estamos, en el lugar donde usted en este momento se encuentra, allí en su casa, allí en su oficina, allí en su trabajo, allí en su escuela, en su colegio, en la universidad, en el vecindario, en todo lugar. Estamos llamados a qué? A servir al Señor, reflejando que la luz. Entonces, hay un aspecto que debemos tener en cuenta, ¿sí? Jesucristo es nuestro modelo, molde y ejemplo. Tenemos el modelo que está en Jesucristo. Él es el referente. Hoy que se habla tanto de influencer, personas que están influenciando la vida de millones de personas con sus contenidos que publican en las diferentes redes sociales. Y si usted se pone a analizar, la gran mayoría de los influencers, lo que están transmitiendo realmente es
muy nocivo, ¿sí? Muy poco contenido, ¿cierto? Que vale la pena y que edifica y que desafía y que exhorta y que motiva, digamos así, a las personas a actuar bien. Entonces, hoy por eso muchos muchachos dicen que ya no quieren estudiar, sino que quieren ser influencers. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo está demandando, eso es lo que el mundo está consumiendo. Y vemos que las personas que verdaderamente están aportando y transmitiendo un mensaje positivo con su vida, con su estilo de vida, no son tan apetecidos, no son tan seguidos, ¿sí? Pero en cambio aquella superestrella famosa que hace sus escándalos y que publica sus fotos, muchas veces insinuantes, esas son las personas que tienen mayor cantidad de visitas, de likes, los videos, la mayor cantidad de visitas, y de esa manera pues esa gente se vuelve rica, se vuelven millonarios compartiendo muchas veces basura, compartiendo muchas veces cosas que afectan de toda la vida de los jóvenes. Tenemos el modelo que es Jesucristo, tenemos la meta que es el cielo, que es la vida eterna, y tenemos una misión que el Señor ya nos la entregó, ya nos la compartió, ya nos la entregó, nos la delegó. Mateo 28, del 18 al 20. Nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy todos los días con vosotros. Ya está, digámoslo así, tenemos el referente, el modelo que es Jesucristo, tenemos la meta que es salvar, que es eh, compartir la salvación, y tenemos ya pues esa misión encomendada. Entonces, como iglesia, tenemos la responsabilidad, una designación específica de cumplir, el extender el reino de los cielos, porque cumplir la gran comisión es extender el reino de los cielos. ¿Sí? Y resulta que el Señor Jesucristo no va a venir hasta que la palabra del Señor no sea predicada en todo el mundo. A veces pensamos que por la tecnología, que por las comunicaciones tan vertiginosas, tan rápidas que tenemos hoy, ya todo el mundo conoce al Señor, y no es. Porque hay lugares en el mundo donde no tienen esta tecnología, donde no tienen teléfono, donde no tienen televisión, donde no hay internet. Esa gente todavía no le ha llegado el mensaje. Entonces, como hay otros que viven en la ciudad, pero están absortos, en otro mundo, que definitivamente tampoco se les ha llegado. ¿Por qué? Porque de pronto han tenido y mostrado una postura de rechazo, quizá, de rechazo a las cosas de Dios, de rechazo a la Biblia, de rechazo a la fe, de rechazo a Jesucristo. Y resulta de que simplemente los dejamos quieticos. Pero el Señor dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, como iglesia tenemos una labor específica de cumplir y extender siempre el reino. Eh, Eso nos llama a ser que hacerle fieles al Señor. Estamos llamados a ser fieles, a la fidelidad. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, dice la palabra del Señor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando se habla del servicio a Dios, una de las características que debemos tener es la fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad que nos llamó, fidelidad al mensaje, fidelidad al Evangelio. Es decir, tenemos que ser fieles con el Evangelio, fieles con la doctrina, fieles con la enseñanza, fieles con la palabra del Señor. No podemos simplemente acomodar las cosas y transmitir un Evangelio completamente diferente, como lo vemos en estos tiempos, donde muchos
mucha la predicación se ha diluido el evangelio, buscando más bien la satisfacción de la gente, el bienestar, que la gente se sienta bien y no se confronta muchas veces con el pecado a las personas. Se requiere también obediencia, ¿sí? Obediencia a Dios, obediencia a su palabra. En 2 Timoteo 2, capítulo 2, verso 6 dice la palabra del Señor. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Sí? Se habla de qué? De una obediencia, se habla de una persistencia, ¿sí? De ser constante, de ser insistentes en todo momento. ¿Sí? Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, con 2 Timoteo 2:6. Dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar. Es decir, primero es el trabajo y luego se recogen los frutos. Primero es la siembra, luego viene la cosecha. ¿Sí? Primero hay que aprender, ¿cierto? A hacer para aprender a hacer y luego tener. No invertir el orden de las cosas, porque mucha gente quiere tener sin hacer. Y lo más tremendo es sin ser. ¿Sí? Y por eso pues mucha gente vive completamente engañada. Entonces, como meta tenemos el presentarnos ante Dios aprobados. Presentarnos ante Dios como soldados aprobados, como obreros aprobados. ¿Sí? Porque delante de Él es que vamos a rendir el examen. ¿Sí? Procura con diligencia, dice aquí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentarnos a Dios aprobados y agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4 dice aquí la palabra del Señor. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por. ¿Sí? Estamos llamados a agradar a Dios, no agradar al mundo, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y debemos aprovechar el tiempo, aprovechar todas las oportunidades que la vida nos presenta. ¿Sí? Muy importante, por eso la guía del Espíritu Santo, que nos permite discernir los momentos, el tiempo preciso, la ocasión, ¿para qué? Para poder compartir el mensaje. En Efesios capítulo 5, verso 16, nos dice la palabra del Señor, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos aprovechar el tiempo y las oportunidades que se nos presenta. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Y finalmente en Primera de Corintios 15, encontramos Primera de Corintios 15, 58. Dice aquí la palabra del Señor, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, creciendo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando nos habla de crecer en todo, de crecer de manera armónica en todas las áreas de nuestra vida. Él dice que debemos estar firmes y constantes, perseverantes, creciendo. Estamos llamados a crecer cada día. Y el desafío es crecer, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:6. Debemos crecer cada día hasta la estatura del varón perfecto. ¿Sí? El varón perfecto es Jesucristo. Y luego nosotros estamos llamados a crecer cada día. ¿Sí?
cada día, estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Entonces, usted y yo tenemos que estar conscientes de ese llamado que el Señor nos ha hecho a crecer, ser constantes en ese propósito. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, por permitirnos en esta mañana, Señor, meditar en tu palabra, Señor, en este llamado, Señor, que tú nos haces. Fuimos salvos, Señor. Fuimos salvos por tu gracia. Fuimos salvos por tu sacrificio, Señor. Y con un propósito, para alabanza y gloria de tu santo nombre. Fuimos salvos, Señor, para ser siervos tuyos, Señor. Para servir, Señor, en tu obra, Señor. Para hacer tu voluntad. Para cumplir, bendito Señor, con ese propósito, Dios del cielo. Ayúdanos cada día a entender, Señor, que la salvación es un regalo que tú nos diste, Señor. Que no fue por nuestras obras, sino por tu amor, Señor. Fue un regalo que tú nos diste, Señor. Porque tú rompiste los yugos y las cadenas. Porque tú nos libertaste, Señor, de una vana manera de vivir, Señor. Y nos has puesto, Señor, oh Dios del cielo, en tu familia, Señor. Para ser tus hijos, para ser santificados, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para ser pueblo tuyo, nación santa, para ser ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios, porque tú nos das una comisión, Señor, de ir por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en tu nombre, Señor. Oh Dios, y enseñándole todo lo que tú nos has mandado, Señor. Esa es, Señor, oh Dios, la ordenanza, ese es el mandato supremo que tú nos diste, Dios del cielo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos diste, Señor. Y la mejor manera, Señor, de agradecer y retribuir ese gran sacrificio que tú hiciste es obedeciéndote, sirviéndote a ti, sirviendo al pueblo, sirviendo a los santos, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Haznos instrumentos de justicia, haznos instrumentos de bendición, Señor. Que seamos, bendito Señor, lugares donde estemos, Señor. Fuimos llamados a ser la luz del mundo, porque tú, Señor, estás en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice el resto de este día, Señor, y continúa hablándonos al corazón. Pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos 6 de la tarde, nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos. Feliz día.